Hoy les tengo muchísimas comunicaciones y voy a empezar por excusarme por esta ausencia de prácticamente mes y medio de acompañamientos virtuales y talleres. Yo he seguido pues muy en contacto y comunicación permanente con Joana, con William, con Carlos, pero también desde acá, desde Bogotá, nos hicieron una solicitud a Desarrollo Humano para que apoyáramos un proceso de respuesta a necesidades por la pandemia. Entonces, toda nuestra atención se volcó en eso. Sabemos que también es una necesidad pues, muy importante y apremiante y buscamos hacerlo de la forma más diligente posible para poder retomar cada uno de nosotros de desarrollo humano en nuestras regiones. A mí me hizo mucha falta pues mantener como esta continuidad y a varias de mis compañeras también, razón por la cual sugerimos hacer un módulo, un encuentro como el de hoy, llamado Reanudar, donde tuviéramos una parte de repaso, recorderis de lo que hemos estado trabajando y también contarles pues las propuestas para los meses siguientes. Entonces tenemos estas dos cosas por un lado, el repaso, los temas que vienen. Una tercera es que al final les voy a dejar un link para que, por favor, adicional a la asistencia, resuelvan una evaluación de satisfacción del módulo, entonces donde me evalúan a mí como asesora social. Y una cuestión adicional sería, pues que les voy a compartir les vamos a compartir con Joana estas presentaciones a sus correos para que las puedan pues consultar, compartir, siempre también recordándoles, invitándolos a que por favor le extiendan pues todo lo que manejamos acá a sus compañeras, compañeros de los grupos, quienes no se puedan conectar por diversas razones, pero la idea pues es siempre que haya una réplica de este material, ¿cierto? Qué pena, doña Mélida, le estoy escuchando un poquito de interferencia. Le voy a silenciar el micrófono si no le molesta. Listo. Muchas gracias, doña Mélida. Eh, Cualquier cosa, voy a pues presentar, le poner presentación de la pantalla. No voy a estar atenta al chat, pero Joana sí. Y si alguien quiere hacer alguna intervención, pues por favor abre el micrófono y sin problema. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, ¿me confirman por favor si se ve la presentación? Me parece que sí. Espero que sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, estoy. Muchas gracias. Listo. Entonces, como les decía, esta primera sección vamos a hacer un repaso de los tres temas como fundamentales que hemos trabajado hasta ahora. Nosotros empezamos por identidad y referentes, quien recuerde, con el compañero William, el diseñador, y siento que estas fueron como de las sesiones claves para poder darle rienda suelta a hablar de territorio y de relaciones territoriales. Ha habido otros acompañamientos que hemos hecho desde el módulo de desarrollo humano, como empezamos cuando nos conocimos por eh, los grupos de WhatsApp, sobre todo, y eran temas pues de respuesta también ante la contingencia, ¿cierto? Hablamos allí de autocuidado, de emociones, de cuidado físico y cuidado emocional, de cuál es el lugar de nosotros como líderes y como solidarios, eh, ante una situación de emergencia. Y eso dentro de desarrollo humano también se evalúa como manejo de crisis y de conflictos. Conflictos no solamente ocurren dentro del grupo artesanal, como entre artesanas y artesanos, sino un conflicto es pues cualquier eventualidad que nosotros no tuviéramos contemplada y que necesite una resolución, ¿cierto? Pero los temas como que nos aportan a hablar de identidad, que nos aportan a hablar de cómo está nuestro grado de asociatividad, de alianzas, de reconocimiento de oportunidades territoriales, pues son estos que hemos abordado en estos espacios de taller. Entonces, dicho esto, pues el objetivo es generar este espacio acá entre nosotros de sensibilización frente a la importancia del territorio y la identidad cultural en la labor artesanal. Y esto pues son las temáticas previamente abordadas, ¿cierto? Para agenda proponemos
territorio, espacio y ambiente, lo que también compartimos de territorio como concepto y herramienta. ¿Cuál es la influencia del medio ambiente en nuestras prácticas, en nuestras prácticas artesanales, debería decir ahí, perdón, yo lo corrijo antes de enviárselos. Los ciclos artesanales que manejamos cada una y cada uno de nosotros, los oficios en relación al patrimonio cultural inmaterial y al patrimonio nacional, y cómo conllevan estos una identidad cultural y finalmente pues una actividad práctica también. Que quiero también hacer como una pequeña pausa para pues compartirles que dentro de todos los acompañamientos, pues nosotros hemos hecho unas series de asignaciones, de actividades, para que ustedes pues nos retroalimentaran también de sus proyectos y de sus procesos artesanales. A mí me afecta mucho, la verdad, pensar en que no, pues cada vez es más lejana la posibilidad de poder viajar y conocerlos en sus espacios, en sus talleres, que es lo ideal, ¿cierto? Yo sé que hay unas personas que han sido muy constantes en todo el proceso y que a pesar de haber estado inactiva en estos acompañamientos virtuales, pues en conversaciones con mis compañeros he sabido que ustedes se han mantenido, lo que les mencionaba, constantes y en mucha disposición para hacer pues los requerimientos de parte de diseño, de parte del compañero Carlos en comercial, porque se han buscado activar todos los canales también para hacer plataformas de comercio electrónico y que ustedes puedan participar en las ferias y virtuales que también se están generando. Y pues todas esas han sido solicitudes atendidas que yo sé que son muy demandantes. Sin embargo, también quisiera acá como hacerles, extenderles que, dado que no puedo viajar y que no los conozco en su departamento y en sus talleres, la única forma en la que yo tengo para relacionarme más cercanamente con ustedes es conocer de sus procesos. Entonces, les agradezco a las personas que me han hecho retroalimentación también de estas reflexiones, de estos temas que queremos abordar desde el módulo y que lo han hecho concretamente también a partir de la devolución de los ejercicios. Conocer cómo era su calendario productivo, cómo eran sus relaciones territoriales, este mapeo que transformamos en lo virtual de la cartografía social, para quienes lo realizaron, siento que fue mucho aporte, no solamente lo que les digo, para que yo lo conociera, sino para ustedes también concretar cómo hace uno conscientes esas relaciones. Entonces, las actividades siempre están abiertas y mi canal de comunicación también. Eh, con algunos también tuve oportunidad de hablar para apoyar o asesorar en la parte de la convocatoria a perdón, sí, en la parte de la postulación a la convocatoria de Comparte lo que somos, del Ministerio de Cultura, y sobre todo también felicitarlos, agradecerles, porque vi varios videos y me parece pues demasiado enriquecedor escucharlos también cada uno a título personal, presentando su proyecto, contando un poco de su historia de vida, exaltando su identidad. Obviamente esto tenía una finalidad concreta, lo de la convocatoria del ministerio, pero a mí también me aportó mucho para acercarme un poco a ustedes. Entonces, acá estoy, como siempre, y dudas y consultas que tengan sobre la utilidad y sobre el paso a paso de estas actividades, acá estoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto pues de forma como muy ejecutiva porque ya en cada taller lo hemos abordado. Pero para lo que queremos trabajar en adelante, pues nos sirve también tener muy claro por qué es importante pensarnos en estas relaciones territoriales. Ya habíamos dicho que el espacio pues es un lugar físico, un lugar concreto al cual remitirse. El entorno, la diferenciación por ambientes, como nosotros concebimos las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Un entorno familiar, de trabajo, laboral, virtual, entorno natural, pero que en el territorio reunimos distintos entramados, tanto de espacios físicos a los cuales remitirnos, como de estas relaciones que nosotros vamos creando sobre ellos. Eso es lo que uno llama generar apropiación del espacio mediante la territorialización. ¿Listo?
Si pensamos en el territorio como herramienta y como concepto, tenemos que, como concepto, pues da cuenta de nuestras relaciones entre elementos que habitamos los espacios. Entonces, estos elementos somos animales, personas, plantas, entidades, y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿cierto? Decimos que el territorio es integral porque lo que mencionaba antes, compete la dimensión física, económica, ambiental, y estas son las apropiaciones también que generamos, que son de ámbito simbólico, cultural, pero que tienen efectos, ¿cierto? O sea, los territorios que son simbólicos, que son culturales, pues reciben unas prácticas también que hace que cobren vida y sentido para distintos grupos humanos, distintas sociedades. Y estamos en esa permanente interacción, ¿cierto? Listo. En el territorio como herramienta práctica de utilidad, donde sí, de alguna forma pues también le sacamos un beneficio, nos sirve a nosotros como seres humanos para tomar conciencia, aprovechar y cultivar prácticas de cuidado y ojalá, en el mejor de los casos, sostenibilidad, tanto con el ambiente, con el territorio, como con nosotros mismos y nuestros grupos humanos. Entonces ya hablábamos también del territorio como herramienta, como la posibilidad, el eje de anclaje para hacer exigencia de nuestros derechos, para defender nuestro patrimonio, sí, cultural, ambiental, para relacionarnos en torno a un propósito concreto con otras personas eh, que nos definen, que nos aportan, que nos contribuyen a esa generación de sentido de pertenencia y de identidad. Por eso también es tan valioso como pensar en el territorio con estos ejes complementarios, como concepto y como herramienta. Y sí, esto final también es clave, habitar el territorio a través del proceso individual. Yo habito, vivo en este lugar, soy de acá, tengo una relación personal, pero en colectivo también para generar esta territorialización y apropiación que venimos hablando. El colectivo siempre son varios colectivos, más bien, en lugar de un colectivo. Es un colectivo, va desde la unión de dos personas, eh, obviamente la unidad familiar, una unidad veredal o barrial, una unidad o una representación de la colectividad de un gentilicio. Entonces, las personas de una ciudad, las personas caleñas, las personas de Buga. Me gustaría saberme todos los gentilicios en este momento, y de hecho recuerdo que hice una presentación hace poco de Buenaventura y tampoco me sé el gentilicio de Buenaventura. Me pueden ayudar ahí, por favor, en el chat, y ahora al final los veo. Ni de Cartago, no son tan fáciles, ¿no? De Tuluá, no sé, me los escriben, por favor, porque sí, no he sacado el momento para buscarlos. Listo. Entonces, la importancia del territorio, todo esto siempre tenemos que aterrizarlo a lo que tenemos en común, ¿cierto? Nosotras y nosotros dentro del sector artesanal. Entonces, lo más evidente es que el territorio es nuestra fuente a la cual remitirnos para hacer una extracción, recolección de recursos que vamos a transformar en materias primas, ¿cierto? El primer paso sería como hacer esta identificación de cuáles son los elementos naturales, los recursos naturales que me permiten a mí recibir o procesar después este recurso para convertirlo y transformarlo en materia prima, que es mi pilar de la elaboración de artesanías, ¿cierto? De mis piezas y de mis productos artesanales. En un segundo punto tenemos el territorio como el espacio de producción y convivencia colectiva. Entonces, esto es a lo que me estaba refiriendo también antes, como con las distintas dimensiones de los espacios, de las colectividades. Entonces, en este momento que se sigue prolongando y se sigue prolongando, y a menos que nos cuidemos y que seamos conscientes también de los otros, del estado de salud y de co-cuidado que debemos mantener en todas las ciudades de Colombia en este momento principales, estamos viviendo el pico crítico de casos de contagio y de saturación de la red del sistema de salud, ¿cierto? Entonces, realmente sigue siendo muy importante mantenernos en confinamiento quienes podamos, quienes tengamos acceso a continuar nuestras labores y nuestros oficios desde casa,
Y entonces todo esto como también la cuña para recordar que tenemos que seguirnos cuidando y para hablar de cómo se traslapan también espacios laborales y familiares y en algunos casos también de los talleres artesanales y de los grupos de producción artesanal. Entonces, pues sí, es muy complejo, digamos, poder mediar y poder compendiar cuáles son mis actividades eh, que cotidianamente haría en casa y diferenciarlas de las que tengo que hacer para responder a mis trabajos u obligaciones y responsabilidades y quienes, sí, quienes las tengan aparte del trabajo artesanal, pero pues necesitamos tener ese equilibrio también para pues mantenernos activos, mantenernos bien en cuanto a salud mental, en cuanto a ocupación, pero para no perder pues nuestra habilidad y nuestro estado en el que estábamos de espacio de producción, también de producción artesanal, de capacidad productiva. También la semana pasada, les cuento, estábamos en una reunión con el departamento de Cauca para la formalización de una alianza y una mujer de la institución con la que se está forjando la alianza con artesanías nos hacía caer en cuenta que es muy importante tener stock. La palabra la palabra en español sería como, sí, como capacidad de producción, no capacidad de producción, como producto, ¿cierto? Producto en almacenamiento, creo. Y porque pues ya para ser parte de una plataforma y todo esto, si usted oferta un producto y lo vende y este producto se mantiene durante el curso de lanzamiento de toda la plataforma, pero ya no lo tiene disponible, pues es contraproducente, ¿cierto? Claro que se pueden agendar cosas a futuro y hacer pedidos y hacer entregas a partir de pedidos y etcétera, pero también es bueno tener una producción pues que permita como un mayor tiempo de permanencia en las plataformas. Fue una recomendación que nos hicieron, creo que no está de más también extendérselas. Y en un tercer lugar, tenemos que la importancia del territorio en el quehacer artesano es como espacio de distribución, comercialización y venta de productos artesanales. Entonces, ¿esto qué significa? Significa muy asociado a lo que les mencionaba del mapeo de actores, de con quiénes se relacionan ustedes como creadores, como productores, como artesanas y artesanos de sus piezas que no son solamente el cliente o el destinatario final del producto, ¿cierto? Sino que hay otra serie de entramados y de relaciones que también permiten la labor artesanal y es muy importante reconocerlas. ¿Quiénes son estos distribuidores? Son fijos, son itinerantes, son variables. A raíz de la pandemia eh, desaparecieron o al contrario, han estado más activos. ¿Cómo son esas particularidades? Para la comercialización, ¿es vía directa con el vendedor, con el consumidor final o hay hay un encadenamiento o intermediarios? Todas esas son como particularidades que cuando entremos a hablar de organizatividad y de definición de roles, es muy importante pues también tener estos mapeos muy claros, ¿cierto? No a partir de suposiciones, sino de la experiencia, siendo conscientes, por supuesto, que esto siempre puede variar, que puede presentar cambios, que puede haber transformaciones en estas cadenas, pero que en lo que más tenga yo concreto y un histórico de cómo ha sido en mi labor artesanal, más fácil puedo yo también hacer esa adaptación a los cambios, ¿cierto? Siendo ese otro de los ejes de desarrollo humano. Listo, creo que eso es muy claro para todas y todos. Yo sé que lo han venido pensando y reproduciendo pues, durante todo su quehacer artesanal. Entonces, volviendo a la relación con el medio ambiente. Acá tenemos una definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente por el año 72 y me parece muy vigente, entonces por eso todavía la mantenemos. Dice, medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Esto es muy curioso porque a pesar de que
evidentemente es vigente y pareciera como estático, no solo vigente, sino estático, nuestras acciones como grupos humanos siempre están redundando en la influencia de este medio ambiente. Entonces puede que llegue un momento en el que sea pues alguno de estos componentes, los que enuncia el dictamen de la conferencia, los físicos, los químicos, los biológicos, que ya no tengan relevancia o cabida porque transformamos tanto que no pensamos, que no previmos que debíamos procurar su sostenibilidad en el tiempo. Por eso la palabra sostenibilidad es, digamos, el término o discurso que más se ha implementado en todos los sectores económicos y comerciales. En todo nivel se habla de desarrollo sostenible y también dedicamos un muy buen tramo a explicar y a compartir sobre ese concepto, ¿cierto? A mí en lo personal me agradó mucho y me aportó mucho que algunos y algunos de ustedes me compartieran que no conciben dentro de su labor artesanal la palabra desechos o residuos, sino que todo material se reincorpora, o quienes dijeron también que trabajan con material reciclado y que ese es uno de los pilares también para su grupo artesanal. Esa es la forma como más evidente también de generar este compromiso por el cuidado del medio ambiente, por la preservación, que es algo que depende exclusivamente de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Listo. Y la fotografía que les pongo acá del medio ambiente, eh, quise cambiarla un poco y no traer algo evidente de lo que habíamos trabajado para referentes y territorio, de un paisaje o, por ejemplo, una materia prima vegetal, sino esta es lana, una materia prima de origen natural, pero animal. Porque en cualquiera que sea nuestro oficio, nuestro elemento, nuestros insumos y materias primas para elaborar nuestro oficio artesanal, tenemos que poder hacer el traslape de dónde viene, ¿cierto? Y cuál es esa relación que tiene esta materia prima, este producto que yo voy a generar con el medio ambiente. No pensemos, la invitación es, mejor dicho, a no pensar el medio ambiente como algo externo y como algo donde no hay influencia en ninguna vía, ni de nosotros hacia ella, ni de ella hacia nosotros. Al contrario, en todo lo que nosotros trabajemos está ese componente fundamental del medio ambiente que nos dotó de los recursos naturales para hacer toda la transformación de mi proceso. Y es muy importante poderlo extrapolar a cualquier contexto, aún dentro de nuestras casas donde nos encontramos, ¿cierto? Confinados o en nuestros talleres confinados, ahí también está la presencia del medio ambiente. Listo. Entonces, este gráfico me gustó mucho. Lo concibo bastante sencillo, lo leemos de derecha a izquierda, bajamos y de izquierda, no, perdón, de derecha a izquierda ambos. Dice, ¿para qué conocer el medio ambiente? La importancia del medio ambiente en el proceso creativo artesanal, por eso también el hilo de nuestros acompañamientos virtuales. En principio, pues obtener ideas, obtener inspiración, que me gustó toda la forma en la que William también lo expuso, en la que él, siendo ayuno, también exalta todos esos elementos y atributos de su contexto local. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, pues teníamos la intención muy firme de que estos referentes a los cuales nos remitiéramos del medio ambiente fueran locales. Hay en todo el mundo, por supuesto, pero lo que ustedes tienen a la mano es absolutamente rico. Estos también se reproducen en lo que tenemos acá de segundas, los usos culturales, identitarios y simbólicos. Posterior a eso, de la parte de ideación, de creación para las piezas artesanales, pues yo proponía, hagamos una identificación de los ciclos de producción, ¿cierto? Sabiendo cuál es el tiempo que le toma a mi materia prima producirse, procesarla, pues a mi recurso natural para producirse, después hacer la obtención, la extracción y el procesamiento a que se convierta este en materia prima y después cuál es mi tiempo de producción. Todo eso lleva unos periodos muy específicos, ¿cierto?
La invitación dentro de las charlas de territorio vivo y de ciclos territoriales siempre fue a pensar esta relación con el medio ambiente de forma sostenible, como decía. Entonces acá dice, extracción sostenible de recursos naturales para la transformación de materias primas. Esto conlleva a unas acciones conscientes de defensa y conservación del medio ambiente. No se trata de una mirada prohibicionista o abolicionista, donde se prohíba, sí, donde se censure, pues hacer esta extracción, sino por el contrario, hacerlo de manera responsable, informada, cuidadosa también. Si no lo hago yo directamente, que lo obtengo de unos distribuidores, saber quiénes son esos distribuidores, cuáles son sus políticas ambientales, cuáles son sus políticas también de reparación en muchos casos, de mitigación de los efectos ambientales negativos que podrían generar hacer obtención de esos recursos. Y hacer esto de forma colectiva, nuevamente, genera procesos de organización política y social. ¿Listo? Entonces, hablamos de que las prácticas ambientales sostenibles dentro del proceso artesanal, en primera instancia, irían atravesadas por tener prácticas artesanales enmarcadas dentro de los ciclos ambientales locales. La importancia de lo local no es solamente exaltar la diversidad natural, biológica, con la que cada uno de ustedes como bayunos o habitantes del Valle del Cauca cuenta, sino también por el hecho de, ustedes deben saber que la emisión de gases invernaderos y la huella de carbono también está muy mediada por el transporte. Entonces, entre más próximo sea todo su proceso artesanal, lo que he repetido bastante, la obtención de la materia prima, el procesamiento, que todo se haga lo más cercano a usted posible, hace que usted esté emitiendo menos huella de carbono, porque todo es más cercano que si usted importara o trajera de otra región muy distante de Colombia una materia prima que quizás encuentre también dentro de su departamento. Entonces, por eso es importante también hacer ese mapeo. Quizás ese aspecto en particular de lo que implican las distancias, como en relación costo-beneficio, porque solo costo, no costo-beneficio, sino si las decisiones que usted ha tomado dentro de su proceso artesanal han estado mediadas por ejemplo, reducción de costos, porque la materia prima sea más económica de otro lugar muy distante, tiene otros costos ambientales que quizás usted no había considerado antes. Entonces, por eso también hablamos de que todo va encadenado. El apoyo y el fortalecimiento a la economía local, de sus congéneres, de las personas que son parte del departamento, es una reactivación local en muchos sentidos. Por eso vale la pena siempre considerarlo. En una segunda instancia, tenemos que los métodos naturales, que se ejerzan métodos naturales de extracción de las materias primas. Cuando decimos esto, no nos referimos a que sea sin intervención de ninguna máquina. Ustedes también muchos en sus procesos involucran, pues utilizan máquinas manuales, máquinas simples también que se categorizan así, o otro tipo de máquinas también, instrumentos o maquinaria, en algunos casos también maquinaria. Es más asociado al hecho de hacerlo de forma, hacer esta extracción de recursos naturales de forma, pues, medida. Eso tiene un régimen que en este momento no recuerdo exactamente el término, pero dentro de lo estipulado, pues, por las entidades competentes, ¿cierto? Hay unas de orden nacional, como el Ministerio de Ambiente, pero cada departamento tiene una corporación ambiental regional, ¿cierto? Y ellos también tienen unos parámetros de la extracción de estos recursos. Y en un tercer paso, hacer un manejo adecuado y sostenible de residuos. Esto nos lleva a no necesariamente hablar de desechos, que era lo que también mencionaba antes, sino de residuos. Residuos porque pueden ser reutilizados en otros procesos o porque pueden tener una mejor disposición
en un ciclo final. Si no se puede reutilizar, si no tiene más cabida ese residuo que a usted le queda, que no se convierta en un aporte para rellenos sanitarios, sino que ojalá pudiera ir a una planta de tratamiento donde haya una adecuada separación de residuos, una adecuada separación en la fuente, determinando pues que estos residuos se reincorporen de alguna forma a un ciclo más natural y no generen contaminación. Acumulación de desechos sería contaminación, y pensarlo como residuos, hacer que sea posible trabajarlo como residuos, ayuda a mitigar ese impacto. Por eso hablamos de que sea un proceso ambientalmente sostenible. Otra cuestión que les mencionaba con lo de los ciclos productivos y artesanales era pues las distintas esferas, acá también el gráfico que traemos, de los ciclos. Entonces, que nosotros pues podemos pensar en los ciclos de producción artesanal, por ejemplo, en temporalidad anual. La mayoría de los calendarios que recibí de producción artesanal estaban enmarcados en la temporalidad del año, de la anualidad. Entonces, de tales meses a tales meses es la producción, pues está el crecimiento y la producción de mi recurso natural. Lo recibo en estas semanas, estos resto de meses trabajo en la producción, después viene la parte de comercialización y así otra vez. Pero hay muchos más ciclos que también median nuestra producción artesanal, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la invitación siempre es a que esta producción pueda ser de forma sostenible y viable. O sea, sostenible acá no solo ambientalmente responsable, sino que se pueda sostener en el tiempo, que se pueda replicar. Y del más grande al más concentrado, entonces tendríamos los ciclos ecosistémicos, los de producción animal, los de producción agrícola, y ya el ciclo etario. El ciclo etario me tiene que comprender necesariamente a mí, ¿cierto? Como artesana, como artesano, eh, sabiendo en mi historia de vida cuándo aprendí oficio, en qué momento me especialicé, dónde más incursioné. Los procesos no son unilineales y en ascenso, los procesos son un camino desconocido, todos, cada uno. Usted puede trazarse planes, usted puede trazarse un proyecto de vida artesanal, idealmente, si es personal, si es colectivo, pero no está exento de eventualidades en ese camino, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí sabemos es que todos tenemos un ciclo biológico natural de nacimiento y finalización de nuestra vida, la muerte. Si nosotros tenemos una voluntad por hacer una transmisión de esos oficios, por tener aprendices o tener a quienes traspasarle ese conocimiento, hay un momento o distintos momentos en la vida en los cuales vale la pena buscar activamente a personas a quienes pasarles este conocimiento, ¿cierto? Para algunos grupos artesanales, para algunos grupos humanos, está muy establecido dentro de sus culturas cuando se da ese proceso de transmisión enmarcado en unos momentos, sí, de ciclos de vida particulares. Para otros, pues podría ser mucho más automático, podría ser mucho más circunstancial, pero en el afán también de hacer o de que perdure nuestro oficio, pues vale la pena que esto también tenga un peso significativo, ¿cierto? Entonces, la invitación dentro de concebir el ciclo artesanal mediado a partir del ciclo etario es a que el aspecto de la transmisión de saber de este oficio juegue un papel importante, no solamente en producción, no solamente comercialización, no solamente eh, especialización dentro del oficio, lograr una técnica, ser innovador, tener un proceso de diseño o de codiseño y ser emblemático, sino también a quién le va a quedar esto, o quién va a especializarse o a generar su propio producto más adelante. Esas son cosas que no siempre podemos prever, pero que vale la pena que también jueguen ese papel fundamental, porque el proceso artesanal, ya lo vamos a ver en la última parte de problemáticas actuales, mmm, siempre está en riesgo de desaparición.
Esa es la verdad. Entre toda la competitividad que hay de generación de productos por otras materias, otros insumos, pues no naturales, procesos industriales, el conocimiento artesanal siempre, siempre está en riesgo de desaparición. Entonces, esa es la invitación, esa es la relación con el ciclo etario. Y, ok, tenemos a los oficios artesanales y el patrimonio cultural. Otra definición, pues que es muy pertinente, yo creo que algunos de ustedes están al tanto de que se está adelantando un proceso con el Ministerio de Cultura para sacar una legislación del artesano. Se llamará la Ley del Artesano. Y para esto pues se ha hecho mucho trabajo participativo con las comunidades artesanales del país para determinar pues cuáles son como estos mínimos que reúnen a la población artesanal de Colombia, donde se puedan cobijar todos. Pero en cuestión patrimonial tenemos esta definición. Dice, los oficios asociados al patrimonio cultural son aquellas ocupaciones productivas adaptadas a las estructuras locales y comunitarias que tienen un fin económico o comercial y que generan bienes y servicios basados en tradiciones locales valoradas por una comunidad. Todos estos aspectos creo que ya los hemos abordado, no solamente conmigo, sino también con, pienso sobre todo en William, pero yo creería que cuando el compañero Carlos también les dice que generemos estos discursos de ventas, generemos este discurso comercial, están allí imbrincados todos estos aspectos identitarios y de pertenencia. Pero hay una cuestión que me gusta mucho de esta definición y es la parte final, donde dice basados en tradiciones locales valoradas por una comunidad. Lo que se considera patrimonial no es lo que para un individuo es importante, sino lo que una comunidad reconoce como importante. Por eso es tan importante, perdón la redundancia, por eso es necesario que cada una y cada uno de ustedes como artesanas, como sabedores de un oficio, puedan llegarle a las personas, sí, ahí sí por escalas, en principio de su comunidad, siendo su comunidad su familia o sí, su barrio, sus veredas, pero después alcanzar otra instancia departamental, de vitrina, de posicionamiento y los oficios artesanales que se han reconocido patrimonio dentro de las listas que se manejan del Ministerio de Cultura, de la UNESCO, han sido, y este reconocimiento en muchos casos es mundial, pues han sido a través de unos procesos de organización política y activa muy fuerte de las comunidades. Para el caso de Colombia, pues nosotros referimos principalmente al barniz de Pasto, que está acá en la fotografía que traemos, es representativo de Nariño, pero no exclusivo de Nariño, porque la materia prima, el recurso natural lo obtienen principalmente de Putumayo. Entonces es muy interesante también cómo se genera esta conectividad territorial. Y tenemos más oficios, ¿cierto? Por supuesto, en Caldas, en el Caribe también hay reconocidos y valorados de esos, pero todos podrían llegar a serlo. No necesitan la validación de las listas de patrimonio, eso también trae unas responsabilidades asociadas muy fuertes, sino me refiero más es a la idea de esta valoración comunitaria fuerte sobre lo que producen personas de las regiones de forma manual, de forma absolutamente personal, que llevan a un reconocimiento colectivo. Eso me parece lo más valioso de concebir el oficio artesanal como patrimonio cultural. Darse a conocer ante otros a partir de lo que ustedes hacen con sus manos. Y en esta estructura, en esta misma vía de qué es el patrimonio, qué es lo replicable culturalmente, pues traemos esta estructura de oficios artesanales, donde los ejes transversales son lo que hemos hablado y seguiremos hablando siempre, identidad cultural, ustedes como comunidad o colectividad, enmarcados en un territorio vivo y en transformación. Esta estructura pasa por técnicas y saberes ancestrales, definición de procesos productivos,
generación de sistemas de aprendizaje, ya les decía, o sea, así como transmitirles a ustedes sus saberes a otras personas, yo sé que también muchas y muchos de ustedes se mantienen en permanente aprendizaje y eso es valiosísimo. La exaltación de las tradiciones locales y el trabajo manual, o sea, la hechura como tal de sus piezas. En cuanto a identidad cultural, tenemos que este es para el PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura también, que está, sí, como catalogado como aspecto a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, lo que en el caso artesanal genera piezas, productos fijos, pero en otras manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, pues se remite a celebraciones, a eventos, a prácticas de tradición oral, a memoria oral. Entonces, al no tener como este insumo concreto al cual remitirse para preservar, como en el arquitectónico, pues fachadas de casas, iglesias, en la cultura material, todas las piezas arqueológicas que también eh, abordamos cuando hablamos de referentes, es importante hacerle una política de salvaguardia, es decir, de cuidado y de atención y de generar políticas gubernamentales enfocadas a preservarla. ¿Listo? Entonces, esta política de salvaguardia del PCI manifiesta que la identidad cultural es el conjunto de rasgos y manifestaciones materiales e inmateriales que le permiten a una comunidad o colectividad y a las personas asumirse como perteneciente a esa colectividad, perpetuarse como tal y a diferenciarse de otras. Es muy interesante cómo la identidad es una cuestión que me define en muchos aspectos, con la que yo me siento capaz de presentarme a otros en distintos niveles, ¿cierto? Uno construye una identidad propia, pero eso a la vez está significando que me diferencia a mí es lo que estoy diciendo que soy, lo que quiero expresar de mí misma, de otras personas. Eso es muy importante también para hablar de identidad cultural. ¿Quiénes somos nosotros en diferencia a otros? No para entrar a competir, sino para valorar que yo valgo y mi colectividad vale al igual que las de otros. Y esta identidad responde a la pregunta de quiénes somos, ahí también me toca corregir, y nos vincula a las tradiciones colectivas, que son estas réplicas que en muchos casos también pues se van perdiendo. Entonces, la centralidad de la identidad está como guía cultural en el proceso artesanal, en la permanente pregunta de quiénes somos. Y ese quiénes somos va a ir reflejado en quiénes somos en nuestras piezas, qué está quedando en nuestras piezas, ¿cierto? De lo que nosotros somos. Factor de cohesión social y desarrollo organizativo, porque alrededor de un hacer, de un saber, de un conocimiento, en el oficio que cada persona maneja, pues se puede dar este proceso de agremiación, de colectivo, de compartir, no solo transmisión de ese saber, sino de compartir permanente. Y esto, a la larga, genera memoria colectiva y proyección a futuro. Dicho todo esto, ya les hemos extendido pues distintos sí, como distintas invitaciones a las prácticas concretas de cómo se materializa el territorio para ustedes en su labor artesanal, en relaciones de distribución, de aprendizaje, de comercialización. ¿Cómo se realiza el calendario productivo de su oficio para usted? Aunque varias personas trabajen en el mismo oficio, puede que no tengan el mismo calendario productivo y está bien, no es una cuestión de bien o mal, es de saber cómo es mi proceso. Y en cuanto a referentes e identidad, también ya les decía, por favor hagan una narrativa de cómo se ve reflejada su identidad personal en sus productos. Entonces, esta vez quise proponer algo diferente, como en el medio que quieran, compartir qué significa ser artesano en su región, artesano o artesano en su región, en el oficio de cada quien y atravesado por su historia de vida personal.
Esto me recuerda mucho, por supuesto, a la convocatoria del Ministerio de Cultura de compartir quiénes son, pero porque puede que haya historias aún por conocer de qué significa ser esa artesana en el lugar en donde usted nació o donde eligió vivir y donde ha desarrollado su proceso artesanal. Entonces, quienes quieran responderlo, por favor, háganme las devoluciones al correo o también, pues siempre está la posibilidad de que me contacten por WhatsApp o por llamada. ¿Listo? Y acá, finalmente, les tenía esta donde les pregunto, donde les compartimos, ¿con qué vamos a continuar? Lo primero es contarles que va a haber un ciclo de foros que tendrá una concentración fuerte, o sea, va a haber 7 conferencias en 2 semanas a los cuales los vamos a invitar a partir ahora de mediados de agosto y para las que nos vamos a preparar y queremos contar con sus reflexiones. Va a haber invitadas, invitados de muchos perfiles y lo más importante pues también es conocer sus voces, por supuesto. Entonces ahora les voy a hacer una presentación adicional muy breve, lo prometo, sobre cómo trabajamos nosotros en desarrollo humano y al final les dejo 3 preguntas para que me respondan. Eso sí, por favor, en audio o en video sería mucho más valioso para poderlas hacer llegar también a los espacios de los foros que les estoy comentando. Pero ya entró en detalle sobre eso. Y el segundo aspecto, como vamos a continuar posterior a los foros, es decir, después de la segunda mitad de agosto, van a ser los temas que nos faltan principalmente del aspecto socioorganizativo. Transmisión de saberes, roles participativos, plan de vida y proyecto artesanal, el componente organizativo de cada uno en cada uno de sus grupos y el encuentro con otros actores. Ahí entra todo lo de alianzas y todo lo de eh, forjar, sí, agremiación o comunidad artesanal del departamento. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir esta presentación. Sea el momento por si alguien tiene algún comentario o inquietud mientras abre la otra, que ya les dije, prometo va a ser más rápida. Una ventana. Uy, empezó por el final. ¿Listo? ¿La están viendo? Yo ¿El sí la silencio estoy, otorga? Señor, sí la estoy viendo, está bien. muchas gracias. Listo. Entonces, el objetivo de esta es, cuando nos pensamos el foro, fue porque hay muchos temas que en principio podrían verse como desligados unos de otros, pero que están ocurriendo permanentemente en el transcurso, pues digamos que hemos hecho notorio que se ha exacerbado, que se ha hecho más real en tiempos de pandemia y de confinamiento y que nos ha supuesto muchos retos a todos, pero que son históricos. O sea, hay unos temas recurrentes en el sector artesanal que queremos abordar en un tiempo condensado para ver qué soluciones conjuntas también podemos proponer, obviamente mediadas por ustedes. Entonces, el objetivo de este foro y de identificar estas problemáticas es sensibilizarnos de las macro y micro problemáticas que están presentes en el sector artesanal, visibilizar otras que de pronto nosotros desde lo institucional no tenemos conciencia, pero ustedes nos ayudan a identificar y entender el papel de las y los artesanos en la resolución de estas. No solamente quedarnos con que hay problemas, sino ver qué estrategias y soluciones podemos darles como conjunto, como colectivo artesanal. Entonces, problemáticas del sector, problemáticas locales y globales. Las globales entiéndanse como las estructurales y las que no está pues en nuestra absoluta capacidad de agencia dar una solución, pero no significa que no podamos generar también unas propuestas para ellos. Y otras problemáticas
y el ejercicio de reflexión, del cual sí, por favor, espero activamente sus respuestas porque van a ser pues la clave del éxito de los foros que les mencionaba. Entonces, les cuento muy rápidamente, en desarrollo humano nosotros trabajamos orientados por un aspecto teórico que se llama medios de vida sostenibles. No sé si algunos de ustedes estén relacionados con ello, donde se identifican estos 5 capitales que se cree atraviesan al ser humano en su desarrollo e interacción con distintos aspectos de su vida, laboral, familiar, de desarrollo personal, y que estos 5 recogen todos estos otros aspectos de la vida de las personas. Entonces, tenemos acá al capital económico, capital natural, capital físico, humano y social. Y voy a hacer, las siguientes diapositivas van a ser las problemáticas del sector artesanal que nosotros enmarcamos dentro de estos capitales humanos. ¿Listo? Dentro de estos capitales, perdón, capitales completos. Entonces, en el capital económico tenemos que, en un aspecto local, vemos asociado todo esto a la labor artesanal, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Vemos que hay una baja formalización del empleo en el sector o informalidad en las ventas de artesanías. Ya el día de ayer, justamente, el compañero comercial, Carlos, les enviaba pues un listado casi como de pros y contras de formalizarse, exaltando nosotros también pues cuáles son esos pros de hacer una formalización, y ese es un registro ante Cámara de Comercio, porque pues así pueden acceder ustedes a otros mercados, a otras invitaciones, sin dejar de reconocer pues las responsabilidades tributarias que esto conlleva, ¿cierto? Que ya cada uno en un proceso de reflexión, evaluación personal, pues hará como este compendio por saber si le beneficia o si aún no hace parte de su proyecto de vida o de su proyecto artesanal, y también es válido. Solo es importante que ustedes reconozcan los beneficios de formalizarse y que tomen esa decisión informada y de forma libre y autónoma. Otra cuestión que está acá es la escasa cultura del ahorro, pero en términos realistas para nosotros como sociedad colombiana, pues de pronto no responde exclusivamente a la falta de cultura del ahorro, sino a la capacidad, por las deudas adquiridas, por las responsabilidades que se tienen y que no permitan generar esta capacidad de ahorro que sea independiente a la voluntad. No queremos decir con esto que es que no haya voluntad o buena administración de los recursos, sino que reconocemos que si existiera esta capacidad de ahorro, seguramente en estos momentos también más críticos, pues sería posible eh, estar, sí, mejor preparado económicamente para enfrentar un periodo de recesión económica, ¿cierto? Al que todos nos vamos a enfrentar. En relación a eso, dentro del capital económico global o estructural, tenemos que hay unas altas tasas de desempleo, poca inversión gubernamental para el sector artesanal, los intereses y accesos a créditos son muy altos o inalcanzables, y por eso también pues acá exalto la labor de mis compañeras y mis compañeros de la región por forjar estas alianzas también para que ustedes puedan acceder a capacitaciones financieras sobre finanzas personales o a créditos directamente con bancos, que es completamente gestión y labor del enlace departamental, del articulador de la región, que buscan estos campos donde ustedes puedan pues tener condiciones mucho más ecuánimes a las cuales acceder a estos créditos que sabemos que de otra forma sería mucho más difícil. Otra cuestión global y estructural es el desincentivo del sector. Y ya lo mencionaba antes, la permanente exposición a la desaparición del sector artesanal.
También está, por supuesto, a raíz de la pandemia, de la crisis económica, del confinamiento y la priorización de gastos, pues la baja demanda. Frente a estas cuestiones globales o estructurales, es mucho menos eh, digamos, determinantes las soluciones que nosotros podamos dar, digo, instituciones y comunidad artesanal, pero no significa que dejemos de evaluarlas o de tenerlas en cuenta y sugerir alternativas, como estaba mencionando justamente con las alianzas y desde otras instancias. Se van a relacionar todos los capitales entre sí, esa es la intención también. Dentro del capital natural, tenemos que a nivel local el riesgo siempre es la sobreexplotación de los recursos naturales y la falta de planeación de la disposición de los residuos, es decir, generar desechos, generar y contribuir a la contaminación en lugar de pensarlos como residuos o como incorporación dentro del proceso artesanal. Esta es otra de las problemáticas asociadas también al sector artesanal dentro del capital natural. Y en un nivel mucho más externo, pero del que todos tenemos responsabilidad, están pues, los efectos irreversibles del cambio climático, como la erosión, la contaminación de fuentes hídricas, y que esto ocasione una pérdida definitiva del recurso natural. Es decir, esto que afectaría, por supuesto, a toda la especie humana, eh, evidentemente pasarían también por depreciar más, aún más, la práctica artesanal. Si no contamos con los recursos naturales para hacer extracción y procesamiento para materias primas, pues no tenemos con qué trabajar nuestros oficios, ¿cierto? Listo. En cuanto a capital físico, a nivel local decimos que hay una baja infraestructura vial y de servicios, principalmente por la escasa o nula acción de la institucionalidad. No vemos proyectos llevados a término de largo plazo de beneficio para muchos sectores rurales o periféricos de Colombia, lo cual pues dificulta todo muchísimo más en cuanto a lo evidente, transporte, pero también comunicación, acceso de llegada de instituciones, presencia de las instituciones permanentes, de instituciones formativas, instituciones de inversión en el sector económico. Si no hay capital físico, no estamos también relegando el fortalecimiento de los otros capitales. Y a nivel global está, pues sí, como un abandono estatal y también del sector privado que genera comercio interno mínimo y frágil. Y también pues hay un desconocimiento de las necesidades reales de la población artesanal. Si hay un desconocimiento real de las necesidades de la población colombiana, si nos vamos sector por sector, pues es mucho más grande, ¿cierto? Por eso vale la pena posicionar y generar una verdadera colectividad como Grupo Artesanal Nacional para que esta voz pueda escalar y generar estas acciones de exigencia también para el sector gobierno, de inversión, de traducción en políticas públicas que redunden en su beneficio. Dentro del capital humano, a nivel local, tenemos esto que se traduce en falta de transmisión de saberes, en mis términos también, pero acá lo poníamos como bajo relevo generacional y depreciación del trabajo artesanal. Y esto va muy conectado sobre todo también con las causas de las problemáticas globales o estructurales, que son pues la pérdida de tradiciones culturales, la globalización del consumo y la pérdida del patrimonio cultural, donde se producen a nivel industrial muchos de los productos de las piezas que originalmente eran artesanales y se producen y se comercializan a un mucho menor costo, lo cual hace que se pierda interés pues por mantener las prácticas y los oficios vivos. Ven como todo pues por supuesto va encadenado. Y finalmente tenemos al capital social, donde decimos que la problemática local sea la baja asociatividad. Muchos indicios, muchos comentarios me han hecho a mí también, pues sí, directamente
algunas personas sobre la competencia desleal, el poco interés por la actividad artesanal y los conflictos, que de nuevo digo, no se busca, no se pretende que no haya conflictos. Siempre va a haber conflictos. El punto es saber cómo abordarlos y cómo resolverlos, que haya voluntad también por resolverlos, que haya voluntad por llegar a acuerdos sobre la competencia y que no sea desleal. Pues competitividad va a haber si dos personas o más de dos personas venden un producto de las mismas materias primas o con el mismo oficio o técnica, pero el punto está en cómo, en lugar de ser desleales, pues nos apoyamos entre todos y para todos habría cabida y clientes porque no están vendiendo lo mismo. Siempre hablamos de que en las artesanías pues cada uno tiene este valor diferencial de quien lo produce, ¿cierto? Y haya clientes o compradores finales que tengan más afinidad sobre un relato que sobre otro o que exalten todos y busquen llevar de lo mismo. Eh, es muy interesante cómo el capital social y las problemáticas sociales del sector artesanal han estado allí por mucho tiempo, distintas de pronto a las del capital natural o a las del capital económico, que en este momento están muy recrudecidas, pero dentro de esta, de la baja asociatividad, de los conflictos y de la falta de interés por la réplica y la transmisión de saberes, no se ha abordado, no ha habido como una intención real y perdurable por transformar esos aspectos problemáticos de este capital, mientras que se han priorizado pues el desarrollo de otros, pero este es fundamental también. Y dentro de los globales o estructurales está el desconocimiento de la actividad artesanal en la población general, la poca participación económica y política y la baja representatividad y agremiación. Esto de nuevo, todo apuntando a que de forma mayoritaria, de forma más consolidada a nivel nacional, si la hubiera, si trabajamos en camino hacia ello, pues se ejercería mayor presión también sobre estos dirigentes pues, que tienen en su responsabilidad generar estas políticas públicas de protección y fortalecimiento de los sectores económicos. Concebir al sector artesanal como un anclaje importante dentro del desarrollo económico del país. Ese sería un propósito muy concreto, ¿cierto? Y finalmente está la invitación a sus reflexiones. Estas tres preguntas que tengo acá son los primeros tres temas del foro. Reconociendo todo este panorama de las problemáticas artesanales o del sector artesanal, enmarcadas dentro de la diferenciación por capitales que nosotros proponemos, también hay otras mucho más puntuales en este momento que nos gustaría saber ustedes cómo las conciben. La primera dice, ¿cómo se manifiestan las desigualdades de género en el sector artesanal? Ay, perdón, todo dice uno, también tengo que corregir eso. La segunda sería, ¿el conflicto armado ha afectado al sector artesanal? De ser así, ¿de qué formas? Y acá también es importante reconocer que pues se habla en muchos casos de que del conflicto armado como una cuestión histórica, alejada del pasado, de un libro, y puede que en muchos territorios no sea el caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el conflicto armado ha afectado o continúa afectando al sector artesanal? ¿Y qué ha pasado respecto a eso? Y la última pregunta dice, ¿tenemos capacidades adaptativas para enfrentar los cambios en el medio ambiente? ¿Cuál ha sido nuestro papel en ese cambio? Todo lo que hemos hablado de sostenibilidad, territorios, ciclos de producción local, ser responsables ambientalmente, responde a que estamos viviendo como especie un proceso acelerado de efectos irreversibles de cambio climático, donde todos en nuestros roles pues tenemos un lugar y la invitación es a que cómo contribuimos nosotros como artesanas y artesanos a mitigar esos efectos negativos del acelerado cambio climático. ¿Cuáles son las capacidades adaptativas que tenemos ante esa situación?
Y este diagrama pues reúne muchas de las del proceso, ¿cierto? En principio sería reconocer la problemática, identificar los actores involucrados, buscar causas y consecuencias, saber, identificar cuál es mi papel en esa problemática y encontrar una solución conjunta. No se termina, no deja de fluir porque pues concebimos que hay bastantes problemáticas o bastantes situaciones que vale la pena analizar y generar estos procesos colectivos para dar respuesta y alternativas. Entonces, esas son las invitaciones para esta sesión. Yo les dije que les traía un montón de cosas, pero ya por ahí dejamos y siempre pues se termina con esta inspiración del compañero Kamsa. Eh, Quisiera escucharlos alguno, que me cuenten. ¿Fue demasiado? Eh, ¿Les llama la atención algo en particular? ¿Quieren comentar algo de esta forma pública? Aparte de lo que espero que me envíen. Bueno, para romper un poquito el hielo y mis compañeros que animen a hablar, pues para mí ha sido una experiencia muy agradable entrar, pues haber estado en el Parque Loma de la Cruz, porque yo he trabajado joyería y siempre ha sido para vender a los almacenes y de ahí no pasaba. Cuando entré ya a la Loma de la Cruz, aquí una de las compañeras que me ayudó a ingresar, doña Amelia, comencé a ver que tenía la posibilidad de que mis mercancías, mis productos, no se quedaran ahí en un almacén, que nadie reconociera esa labor, sino que fuera reconocida por parte del público. Y cuando ya comencé a recibir asesorías de las de artesanos de Colombia, las que nos han brindado en el parque, pues comencé a ver que yo también era un actor cultural. El señor donde yo tenía mi local, don Francis, era un gestor cultural y me hizo abrir la mirada hacia nuestro trabajo, cómo podía influir en la comunidad. Con solo diseñar, por ejemplo, una chiva, eso podía transmitir una información a todo el mundo. Él se esforzaba por hacer los recicladores, vendiendo su papel periódico en sus carretas, los vendedores de frutas, porque él decía que hay que mostrar la parte sencilla de la ciudad para que la reconozcan en otras latitudes. Y pues sí, para mí ha sido maravilloso entrar ya a mostrar mi artesanía, mi elaboración, y con ustedes he pues, cambiado mis procesos, ya de pailas que salen de la línea de la joyería, y para mí es maravilloso poder mostrar la tradición del dulce, de nuestros ancestros africanos, digo, nuestros ancestros caleños que fabricaban el material martillado. Esto me ha generado a mí pues un conocimiento muy grande, pero también lograr transmitirlo a otras personas. Pero se encuentra uno que entre el mismo sector hay una problemática, que es a veces que no tenemos como esa capacidad de mostrar todo este trabajo a un nivel grande. Pues ahora en estas circunstancias que ya ha cambiado pues la situación social, donde estamos en un conflicto, se ha visto que hay mucho interés de otras instituciones, la gobernación, la alcaldía, están colaborando para que nosotros promulguemos nuestra actividad. Pero también ello corresponde a que se prevé que la situación actual va a generar una crisis económica donde la artesanía va a volver a tomar un valor muy grande, un papel preponderante porque muchas industrias cerrarán y hay que volver a retomar esa parte de la elaboración manual. Entonces, para mí ha sido pues difícil encontrar que hay problemáticas dentro de nuestros compañeros, pero que no a veces no visualizamos que es que tenemos una gran oportunidad que si la canalizamos vamos a salir bien adelante. Y muchas gracias por el apoyo que ustedes nos brindan. Don Wilfredo, muchas gracias por ese compartir y me alegra mucho saber que nos acompaña de representación o parte de los artesanos y comerciantes de la Loma de la Cruz. Bueno, Daniela, de pronto yo tengo una consideración y es
esa falta de acompañamiento. Cuando uno habla de artesanía, pues exactamente no se sabe qué es, si son manualidades, si es manufactura, si es transformación de materias primas, si es en qué punto nos vamos a encontrar nosotros en este proceso artesanal. Yo pues llevo más de 35 años con la artesanía y he logrado entender que artesanía es la transformación de unas materias primas renovables que existen, que las tenemos allí, en piezas artesanales para el gusto de unos estratos sociales que no caben dentro del uno ni dentro del 2. Apenas a partir del estrato 3, social 3, empieza como a percibirse qué es ese conocimiento de una artesanía. Entonces, distinguir manualidades, sí, manualidades es artesanía, pero aquí no nos han dado la oportunidad para empezar todo este proceso artesanal. Y eso tú lo acabas de darnos ese concepto, porque los gobiernos, por ejemplo, las alcaldías, nunca le prestan esa atención a esa transformación de lo que son unas materias primas. O sea, yo cojo un hilo, yo me voy para un almacén, compro una tela y hago la transformo con bueno, haciendo una figura o qué sé yo, ¿sí? ¿En qué punto estamos nosotros con la artesanía? Entonces, empecemos a distinguir qué es manualidades, es el principio de la artesanía, empecemos a distinguir qué son manufacturas, empecemos a distinguir qué son productos industriales, donde uno le mete la varilla por un lado a la máquina y al otro lado están saliendo 50.000 tornillos, o sea, todos exactamente iguales. Entonces, esa es como ese faltante que nos hacen. Y ustedes nos están copando, o sea, ustedes nos están dando esa posibilidad de entender en qué comercio, en qué forma de vida, en cómo nosotros nos podemos defender para lograr vender nuestros productos. Lógicamente, pienso yo que esta pandemia nos está dando esa oportunidad de darnos cuenta de todos estos faltantes. Yo te agradezco mucho, Daniela, esa charla tuya, porque para nosotros es fundamental. Lo has dicho, no tenemos pues la necesidad de que nos conozcan, no a nosotros los artesanos de la Loma de la Cruz o los artesanos independientes, sino que conozcan que todos los departamentos tenemos muchas materias primas que transformar, pero nadie, sobre todo aquí en el Valle del Cauca, pues aquí en Cali, o sea, aquí en Cali ser artesano ¿qué te digo yo? Es ser marihuanero, es ser vicioso, es muchas cosas. No, estamos totalmente equivocados. Y ustedes, a partir de ustedes, a partir de Artesanías de Colombia y este laboratorio de diseño, nos están dando ese criterio para empezar una nueva forma de ver la artesanía. Ese pues, es un comentario que quería hacer. Muchas gracias, don Rafael, como siempre, también tan eh, invitadora a esta reflexión pues personal, pero que nos extiende a todos los demás y al contrario, o sea, somos nosotros los que les agradecemos a ustedes porque de ustedes aprendemos, no es venir y traer conceptos o, sí, como nosotros un conocimiento, sino eh, aprender de todo su labor, de todo su trabajo e intentar también contribuirles, ayudar a sus procesos de fortalecimiento en distintos aspectos. Yo sé que ha habido muchísimos avances y el trabajo de codiseño ha sido pues más que notable en este aspecto, en el diseño, en el producto, en la parte comercial, pero también nos parece muy importante que ustedes reflexionen sobre estos temas que los definen. Lo que dice don Rafael, o sea, no todo el mundo cabe dentro de un saco, no son ni las cosas peyorativas a las que los han querido asociar, ni son, digamos, menos relevantes por no tener un proceso industrial, al contrario, es lo que los hace a ustedes diferenciadas, la capacidad artística y productiva de lo que reúne el ser artesana y ser artesano.
Entonces es una admiración y yo siempre les digo gracias por estos espacios. Ahora les vamos a compartir por supuesto la presentación, estaba leyendo por ahí el chat también. Les compartimos las dos presentaciones, perdón, son dos, y a WhatsApp las fotos de las dos actividades, por favor. Entonces, una invitación muy, muy, muy encarecida a que me respondan sobre todo las preguntas de las problemáticas. Son esas tres, asociadas a género, a conflicto armado y a nuestro rol como artesanas y artesanos en la mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Cómo vamos a aportar nosotros a tener un medio ambiente para futuras generaciones? Entonces, de verdad, gracias. También hace un momento les compartía acá también al chat el link de la evaluación de mí como asesora social y también se los envío al chat, a los grupos de los chats para que los respondan ahí. Son pocas preguntas, lo prometo. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si Joa quieres hacer otro anuncio. Señor, don Manuel. Muchísimas gracias. No, siempre sus temas van enfocados a nuestros saberes y muy enriquecedores, ¿no? Por ejemplo, el tema del medio ambiente es súper importante. Tenerlo en cuenta nosotros que de alguna u otra forma estamos ahí y saber, ¿no? Y de pronto hacerles saber también a quienes nos compran los productos que de alguna u otra forma intervenimos y que es bueno que a futuro también tengamos responsabilidad con este tema, ¿no? Claro que sí. Todos tenemos un rol ahí, es verdad. Sí. Muchísimas gracias. Sus temas siempre han sido muy interesantes para nosotros. Tan amable, don Manuel. Bueno, entonces creo que nos despedimos. Muchas gracias por este espacio. ¿Listo? Quedo atenta a ustedes.